Buenas tardes. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, estoy seguro que al 99%. Cuando los presidentes, los líderes mundiales, las instituciones de derechos humanos condenan los crímenes del sionismo en Palestina, finalmente terminan señalando una supuesta justicia y paz en el marco de la solución de dos estados. Entonces todo ese apoyo siente uno que se fue por el sanitario. A partir de ahí, preparé este documento, me va a permitir leerlo porque siento que si lo leo, el traductor trabaja mejor. Entonces, empecemos. Hoy me voy a referir a la Resolución 181 de 1947 como instrumento de legitimación de la ocupación sionista, a las deficiencias fundamentales de su legalidad y a la necesidad imperiosa de su revocatoria. Nos encontramos ante una cuestión de vital importancia para el orden internacional. La Resolución 181, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947, representa no solamente una recomendación de partición territorial, sino que constituye un acto que contraviene directa y flagrantemente los principios esenciales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Es imperativo que la ONU reconozca que dicha resolución ha funcionado históricamente como mecanismo de legitimación de la ocupación territorial y la dominación sionista sobre el pueblo palestino, estableciendo un precedente que ha permitido la perpetuación de crímenes internacionales bajo la apariencia de legalidad institucional. Presentamos un análisis riguroso de por qué la Resolución 181, lejos de ser un instrumento de paz y justicia, ha sido funcional al proyecto de expansión territorial de la entidad sionista y proponemos la necesidad imperativa de su revocatoria conjunta con la adopción de una resolución que declare criminales tanto la ideología como la práctica sionista. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1, establece como propósitos fundamentales el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como el logro de, por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Cierra comillas. Asimismo, el artículo 2 proclama que los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. De importancia cardinal es el reconocimiento, plasmado en múltiples disposiciones de la Carta, del derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación, principio que fue reafirmado categóricamente en la Resolución 2625 de 1970. La Resolución 181 incurre en un vicio fundamental al momento de su concepción. No fue adoptada con el consentimiento libre e informado del pueblo palestino, cuyo territorio se pretendía particionar. La documentación histórica deja constancia de que los dirigentes palestinos boicotearon las deliberaciones de la Comisión Especial de Palestina, rechazando un proceso que caracterizaban con razón como una imposición externa. Contrariamente a lo que exigía la Carta, la resolución fue impuesta mediante una votación en la Asamblea General, 33 votos a favor, 3 en contra, 10 abstenciones, que no constituía consentimiento del pueblo directamente afectado. El derecho a la libre determinación, tal como se expresa en la Resolución 2625, establece que, abre comillas, todo pueblo tiene el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política. Cierra comillas. La Resolución 181 violó precisamente este derecho fundamental al ignorar la voluntad expresada del pueblo palestino. La propia dicción de la Resolución 181 la caracteriza como una recomendación, no como una orden vinculante. Sin embargo, esta caracterización nominal no oculta su función de instrumento de imposición territorial. La resolución fracasó en su propósito declarado de resolver mediante medios pacíficos la controversia, pues su implementación generó inmediatamente confrontación y nunca fue aplicada en los términos propuestos. Más fundamentalmente aún, la resolución no aplicó justicia conforme a los términos de la Carta.
propuso la partición de un territorio poblado históricamente por el pueblo palestino sin considerar adecuadamente sus derechos preexistentes ni los de la población mayoritaria que habitaba la región. Los números demográficos de 1947 revelan la injusticia inherente. Se asignaba al Estado judío 14.000 kilómetros cuadrados para 558.000 judíos y 405.000 árabes, mientras que el Estado árabe se asignaban 11.500 kilómetros cuadrados con una población mayoritariamente árabe, una distribución que evidencia el sesgo implícito en la resolución. En cuanto a la ideología sionista, debemos establecer con precisión que nos referimos al sionismo político, no a la identidad religiosa judía. El sionismo, en tanto ideología política, se ha caracterizado históricamente por los siguientes elementos fundamentales. Primero, la reivindicación de un territorio considerado como prometido para la población judía, independientemente de la población existente y sus derechos establecidos. Segundo, la práctica de desplazamiento forzado de la población palestina autóctona, fenómeno denominado Nakba, entre 1947 y 1949, que resultó en el desplazamiento de más de 700.000 palestinos de sus hogares y tierras ancestrales, el asesinato de 15.000 civiles palestinos, la ocupación del 78% del territorio y la demolición de más de 500 poblaciones palestinas. Tercero, la implementación de mecanismos de discriminación institucionalizada contra la población palestina sobreviviente, incluyendo restricciones de movimiento, confiscación de tierras, limitación de acceso a recursos naturales y negación de derechos políticos fundamentales. Múltiples organismos internacionales y expertos de derechos humanos han documentado que las políticas y prácticas del Estado que ejerce la ideología sionista constituyen apartheid. Human Rights Watch, en su informe de 2021, concluyó que las autoridades israelíes están cometiendo los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución. La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 2024, determinó que la ocupación, la segregación y el apartheid de Israel perpetúan la negación de la autodeterminación palestina y constituyen violaciones sistemáticas del derecho internacional. La Corte Penal Internacional, en noviembre de 2024, ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro y el exministro de Defensa israelíes por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La ideología sionista, operacionalizada en políticas de Estado, ha producido, primero, limpieza étnica sistemática, la expulsión planificada de la población palestina de sus territorios ancestrales. Segundo, régimen de apartheid, la imposición de un sistema de segregación racial que otorga derechos diferenciados según la identidad étnica. Tercero, crímenes de guerra, la comisión sistemática de ataques contra civiles, uso del hambre como arma de guerra, destrucción de infraestructura civil y bombardeos indiscriminados. Cuarto, genocidio. Comisiones especializadas de la ONU, así como organizaciones como Amnistía Internacional, han concluido que Israel ha perpetrado y continúa perpetrando actos genocidas contra la población palestina en Gaza, incluyendo matanza, lesión grave, sometimiento a condiciones de vida destinadas a causar destrucción física e impedimento deliberado de la natalidad. Es de particular significancia que la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1975, mediante la resolución 3379, reconoció que el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial. Aunque esta resolución fue posteriormente derogada bajo presiones políticas, su existencia histórica testimonia el reconocimiento internacional de la naturaleza racial del sionismo. Se debe lograr que la Asamblea de Naciones Unidas retorne a esta posición de principio fundada en evidencia jurídica y fáctica. La resolución 181, aunque nunca fue implementada en sus términos originales, ha funcionado como un instrumento de legitimación internacional para el proyecto expansionista sionista. La Declaración Unilateral de Independencia del Estado israelí el 14 de mayo del 48 apuntó a esta resolución como justificación legal, aunque la entidad declarada superó ampliamente los límites territoriales recomendados por la resolución, ocupando inmediatamente el 78% del territorio del mandato británico original. Esta dinámica revela un patrón fundamental. La resolución 181 proporcionó cobertura internacional inicial, permitiendo que el proyecto sionista se presentara no como acto de conquista territorial, sino como implementación de decisión de la ONU, cuando de hecho distorsionó radicalmente los términos de esa resolución para fines expansionistas. Desde 1967, tras la ocupación de Cisjordania y Gaza, la comunidad internacional ha adherido a un marco de solución de dos estados, que tiene sus raíces conceptuales
en la resolución 181. Sin embargo, la práctica deja evidente que este marco ha operado únicamente como legitimador de la ocupación perpetua a través de más de 50 años. Israel ha, primero, construido y expandido continuamente asentamientos en territorio ocupado en violación del derecho internacional. Segundo, ejercido control territorial absoluto sobre los recursos naturales palestinos. Tercero, implementado un sistema de permisos y restricciones que subordina a la población palestina. Cuarto, negado consistentemente el retorno de refugiados palestinos. Quinto, perpetuado una ocupación militar que, de conformidad con el derecho internacional humanitario, debe ser temporal, pero que se ha convertido en permanentemente de facto. La solución de dos estados ha funcionado, por lo tanto, no como mecanismo de resolución justa, sino como mecanismo de legitimación internacional de la subyugación palestina. Para que la solución de los dos estados fuese viable, requeriría que la ideología que guía a la entidad ocupante renunciase a sus fundamentos constitutivos. Sin embargo, la ideología sionista está estructurada sobre principios que hacen imposible la coexistencia igualitaria. Primero, promueve el principio de retorno para ciudadanos judíos del mundo entero, mientras que niega sistemáticamente el retorno de refugiados palestinos. Segundo, la elevación de la identidad judía del Estado por encima de los derechos ciudadanos universales, creando un régimen de dos categorías de ciudadanía. Tercero, la doctrina territorial, según la cual determinados territorios pertenecen históricamente a la población judía, es históricamente entre comillas, ¿no?, independientemente de la habitación continua y milenaria palestina. Estos principios son fundamentalmente irreconciliables con un Estado palestino con autodeterminación genuina y soberanía territorial efectiva. Análisis rigurosos del proceso de negociación muestran que en cada momento crítico el liderazgo de la entidad ocupante ha rechazado propuestas que hubiesen conducido a un genuino Estado palestino con viabilidad territorial. Los acuerdos de Oslo, en 1993, fueron interpretados de manera expansionista, permitiendo la continuación de asentamientos. El proceso de negociaciones de Camp David en 2000 fracasó fundamentalmente porque la propuesta israelí mantendría en manos de Israel el control territorial de las fronteras palestinas, el espacio aéreo, las aguas y el sistema de comunicaciones. Esta consistencia en el rechazo a soluciones que reconociesen soberanía palestina auténtica no representa actos aislados, sino expresión de carácter estructural de la ideología sionista, incompatible con la existencia de un Estado palestino soberano. La Corte Internacional de Justicia, en múltiples opiniones consultivas, ha determinado que la ocupación israelí de Palestina viola principios fundamentales del derecho internacional. Más específicamente, ha establecido que la ocupación se ha vuelto ilegal en virtud de su duración indefinida, su uso para fines de anexión, su violación sistemática del derecho de autodeterminación palestino y su implementación de un régimen de segregación racial, apartheid. Los registros fundamentales muestran que desde octubre de 2023 y especialmente durante la ofensiva militar en Gaza se han perpetrado, primero, actos genocidas, incluyendo asesinatos de civiles en escala masiva. Segundo, uso sistemático del hambre como arma de guerra. Tercero, destrucción deliberada de la infraestructura civil, sistemas de salud, educación y sanitarios. Cuarto, desplazamiento forzado de la casi totalidad de la población gazatí. Y quinto, violaciones sistemáticas de las leyes de guerra y protección de civiles. Organizaciones especializadas de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y expertos internacionales en genocidio han concluido que estos actos constituyen genocidio en conformidad con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Conforme a los principios del derecho internacional, la resolución 181 puede y debe ser revocada por esta Asamblea en virtud de, primero, su contrariedad fundamental con la Carta de las Naciones Unidas, particularmente con los principios de libre determinación de los pueblos y de solución pacífica de controversias. Segundo, el fracaso total en la realización de sus propósitos declarados, dada la no implementación en los términos propuestos y la generación de conflicto continuo. Tercero, su función histórica como instrumento de legitimación de ocupación ilegal y crímenes internacionales. Cuarto, el surgimiento de jurisprudencia internacional que ha determinado explícitamente la ilegalidad de los actos perpetrados bajo la apariencia de esta resolución. Debemos propender que la Asamblea General de Naciones Unidas adopte una resolución que, aquí debemos, mi propuesta es que debemos trabajar para que algún gobierno amigo tenga la valentía, el coraje
la oportunidad de presentar este proyecto de resolución en la Asamblea General. Primero, revoque explícitamente la resolución 181 de 1947 por incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, declare que la ideología sionista en su manifestación política constituye una forma de racismo, discriminación racial, apartheid y criminalidad internacional. Tercero, declare al, entre comillas, Estado de Israel como régimen colonial e ilegal en su práctica política, territorial y militar del sionismo en los territorios de la Palestina histórica. Cuarto, exija la terminación inmediata de la ocupación militar israelí y la desmantelación del régimen colonial sionista. Quinto, establezca mecanismos para enjuiciamiento internacional de responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Sexto, reafirme el derecho del pueblo palestino a autodeterminación plena en su territorio histórico, incluyendo el derecho de retorno de refugiados. Y séptimo, establezca un régimen de reparaciones y restitución para las víctimas de ocupación y crímenes internacionales. Debemos distinguir claramente la crítica rigurosa de la ideología política sionista y sus manifestaciones en crímenes internacionales no constituye antisemitismo. El antisemitismo es la discriminación contra personas por su identidad religiosa o étnica judía. La crítica a políticas de Estado es ejercicio legítimo de análisis político y legal. Millones de ciudadanos judíos en el mundo rechazan explícitamente la ideología y prácticas sionistas, como se refleja en movimientos como Voces Judías por la Paz. Creo que aquí hay alguien de ahí, ¿no? Sí. La propuesta no niega derecho alguno a la población judía. Propone contrariamente que toda la población judía y palestina en los territorios históricos de Palestina tenga derechos iguales bajo un régimen de democracia genuina, sin discriminación racial o religiosa. Mediante estos actos, la iniciativa de un Estado democrático podría estar alineada con la legitimidad internacional y la solución de los dos estados dejará de ser una línea ética para los amigos de la causa palestina. Muchas gracias.